Buenas tardes a todos, y a todas. Vamos a marcar unos lineamientos con respecto a la lectura de Mónica Rodríguez y Gustavo Junge, que tienen ustedes para trabajar en la actividad 2 del tema 2, que el título de ese trabajo es La teoría del capital humano, pedagogías de las competencias y capital social. Educar para el consenso, para la nueva sociedad del capital. Esa teoría del capital humano que nosotros estuvimos ya trabajando hace unas semanas, cuando ustedes vieron el texto de Aronson, por un lado, es decir, ahora lo que nosotros vamos a vincular es con competencias, que ha sido el texto que ustedes trabajaron en el espacio de prácticos, el texto de Crébola, y bueno, recuerdan siempre que había una primera versión de la teoría del capital humano y una segunda versión de esa teoría del capital humano, la primera versión que hacía referencia a la década del 60, en principio de la década del 60, en pleno auge del desarrollismo, y cómo vuelve a resurgir. Tanto la primera versión como la segunda versión van a ser impulsadas en general desde la economía, y cómo desde el pensamiento económico esto va a tener fuerte influencia en el discurso educativo, en la teoría educativa, en el rol que debe tener los sistemas educativos y especialmente acá para la formación de trabajadores o para la formación de ciudadanos que van a ir a un mercado de trabajo diferente. Entonces, en esta segunda versión del capital humano, que va a estar enfocada en un momento de tiempo que va a ser a partir de la crisis del estado de bienestar, crisis del estado de bienestar que si uno podía marcar como un momento, en ese sentido va a ser desde la crisis del petróleo, donde justamente los estados y un sector de la teoría económica ortodoxa va a plantear el achicar el gasto público y el lugar del Estado, donde un Estado que tiene que ser justamente más pequeño, que debe dar lugar al mercado y que debe tener una actitud mucho más desreguladora. Esto va a marcar claramente en el pensamiento neoconservador norteamericano y en el pensamiento neoconservador británico con fuerte auge. La educación, ¿qué va a suceder? Va a ser concebida como como productora de capacidad de trabajo, y a su vez esta educación va a estar puesta en énfasis en una elección individual, y se entiende también esa elección individual para explicar la distribución del ingreso o el desempleo, ¿no? En el recorrido del texto de Rodríguez justamente va a ser eje en esta crisis del modelo de estado de bienestar, y qué cambios y qué generan en el mercado de trabajo y en el mundo del trabajo, y acá va a recuperar el trabajo una cita, por un lado, de un pedagogo reconocido como Pablo Gentili, donde justamente él va a plantear el postfordismo, es decir, y ese postfordismo fundado en un modelo de dualización y de marginalidad creciente en las sociedades. Es decir, va a requerir nuevas justamente calificaciones para la empresa. Y acá va a plantearse una nueva idea de capital social. Una idea de capital social que va a tener fuerte vínculo con el capital humano, y esa idea de capital social va a estar impulsada, entre otros, por Putman, por Francis Fukuyama y también por Coleman, justamente en momentos donde las sociedades del conocimiento va a ser una de las características, como lo va a plantear Juan Carlos Tedesco, entre otros, entre el poder que significa el
conocimiento, la administración del conocimiento y de la información. Las sociedades habían planteado ahí, tienen un gran problema estructural que va a ser cómo se sostiene el pleno empleo y qué desafío van a tener los sistemas educativos justamente para readecuar la fuerza de trabajo a los cambios, ¿no? Y acá justamente se va a repensar esa pedagogía de las competencias y de un trabajo flexible. Cuando hablamos de competencias, la competencia es inseparable de la acción, pero que también exige conocimiento. Se sitúa a mitad de camino entre los saberes y las habilidades concretas. Es interesante la cita del sociólogo educativo Daniel Filmus cuando dice que las competencias que exigen los nuevos paradigmas productivos son cada vez más coincidentes con los necesarios por los ciudadanos para desempeñar la participación. Y esto es central porque justamente está planteando acá la formación, un diálogo, una vinculación en la educación para el trabajo con la educación ciudadana. Esta mirada es profundizada en el artículo, y cuando uno va a encontrar también qué van a opinar justamente los sectores empresariales, ¿no? Esto uno ya lo podía ver en esa idea de capital social, justamente porque esa idea de capital social había permeado ese discurso en los organismos internacionales y había tenido una fuerte presencia en la producción de documentos educativos que en parte van a marcar las políticas de descentralización y formación para un trabajo flexible, que era una de las demandas de las organizaciones empresariales en los procesos de reforma de la década del 90 y también en los procesos de reforma que impulsan algunos países bajo esa mirada en la década del 2000, en ese sentido, ¿no? Acá también hay que ver qué carácter tiene justamente la educación. ¿Por qué? Porque como van a plantear algunos especialistas, la velocidad que tiene el cambio tecnológico, pero a su vez el cambio organizacional, es muy rápida. El sentido de estas palabras de acompañamiento era justamente para que ustedes puedan hacer una lectura más amigable del texto, donde ustedes después lo van a vincular entre otros con el texto de Levi Yeyati de Después del trabajo, y también ver ahí cómo funciona el sistema educativo, cómo está formando para los nuevos desafíos de los cambios o revoluciones tecnológicas. Les deseo que tengan un buen domingo, así que muchas gracias para todos y todas.